Bienvenidos a todos los oyentes. Que María y el Santo Rosario nos traigan la paz en el corazón. Voy a comenzar. En Italia, Padre Livio, que empezó Radio María cuando todavía era una pequeña radio parroquial, se está preguntando en estos días por qué en la iglesia todavía hay tantas reservas mentales hacia las apariciones de la Virgen María en Medjugorje. Hay un principio en el cual se basa la ciencia humana, sea en sentido físico que teológico, y es el principio de la causalidad. Cada efecto debe tener una causa proporcionada. Vale tanto por la ciencia que para la teología, porque la lógica que nosotros humanos podemos usar es la misma. Nuestro razonamiento funciona siempre de la misma forma. Aplicando la razón a la teología nos dice: existe el mundo, por lo tanto existe una causa proporcionada que lo ha hecho existir, abarcando todas las leyes algorítmicas existentes, y esta causa es omnipotente, omnisciente, infinita, perennemente estable, energía de amor puro y poderosa. En una palabra, es Dios, el yo soy. Transportando este principio de causalidad a Medjugorje, se puede concluir que si en Medjugorje hay un montón de conversiones en que los conversos cambian totalmente su estilo de vida, si muchísimos de ellos están dispuestos a cambiar de residencia para vivir en Medjugorje, si los conversos abren el corazón hacia Dios y hacia los demás como nunca han hecho antes, entonces quiere decir que en Medjugorje realmente alguien es el autor de estas conversiones, y es María, la Reina de la Paz, Madre de Jesucristo, unida indisolublemente al Espíritu Santo, criatura humana del Padre Altísimo. ¿Y os parece poco? Si os parece poco, mal. Quiere decir que no se tiene la mínima idea de con quién estamos tratando. A través de la Virgen María en Medjugorje, las compuertas del cielo se abren todos los meses para que María nos guíe para nuestra salvación y del mundo, atacados como nunca antes por Satanás. Entiendo que la humanidad, sobre todo los católicos de España, están sumergidos en una fase de negación total, pero tienen que entenderlo. No pueden continuar a dejarse dominar por el síndrome del avestruz. Yo, Bárbara, he visitado Medjugorje una semana y os puedo asegurar que se siente no solo en el alma, sino también físicamente la presencia de la Virgen María en este pequeño pueblo entre los montes. Tengo un podcast sobre esto del año del Señor 2021 aproximadamente. La presencia de María ahí es real. Solo el hecho que ahí todos se rezan el Santo Rosario todo el día y todos los días con alegría y ternura es una prueba que Medjugorje no es un pueblo normal, sino un trozo de cielo en medio de nosotros. Solo María puede generar esto. Ciertamente no lo pueden generar los humanos o mortales que somos. Debemos también darnos cuenta que María está fundida al Espíritu Santo. Por lo tanto, en donde va María está también el Espíritu Santo de Dios y también su Hijo. Los milagros de conversión y también de liberación y sanación del alma proceden del Espíritu Santo que María lleva consigo. La gente que va a Medjugorje bebe de esta gracia espiritual que regenera el alma y en el fondo de su corazón percibe la presencia de María físicamente, aunque no la pueda ver. Por lo tanto,
Si la Iglesia da un juicio positivo sobre las conversiones, si da un juicio positivo sobre los mensajes, si da un juicio positivo sobre los frutos de Medjugorje, necesariamente por el principio de la causalidad, o sea, cada efecto tiene su propia causa, entonces también hay que dar un juicio positivo sobre las apariciones. Están concadenadas a los unos a los otros, estos aspectos que yo os estoy diciendo. Esto es usar la lógica, que es matemática. El resultado es que realmente la Virgen María visita la tierra cada mes para entrenarnos y guiarnos hacia lo que debemos hacer para superar esta época tan turbulenta y difícil como es la nuestra, ya que Satanás está atacando al género humano directamente y con toda la fuerza que puede, como nunca antes ha hecho. Ahora, sobre las apariciones en línea general, la Iglesia deja libre al feligrese de creer o menos, pero últimamente en el seno de la Iglesia hay como una cierta propensión en minimizar la situación. Muchos sacerdotes y obispos dicen que Medjugorje es un sitio tranquilo donde poder rezar, asistir a la misa, sentirse en paz, pero lo presentan como algo superficial, marginal. Nadie de ellos dice y cree realmente que la Virgen María está apareciendo en Medjugorje. Nadie subraya la presencia real de María en Medjugorje. Y esto es un gran error, porque de esta forma ellos no están escuchando a María y por lo tanto no actuarán como María quiere para nuestro bien. Los mismos apóstoles, San Pedro, San Pablo, Santo Tomás, Santiago, San Juan, etc., escuchaban a María. María es la Madre de Dios. ¿Cómo se puede no escucharla? ¿Cómo se puede tener duda de ella o que no sea ella? Hoy en día dentro de la Iglesia pasa lo mismo de lo que leemos en el Evangelio cuando acusaron a Cristo de echar a los demonios en nombre de Beelzebú. Escuchamos este texto del Evangelio de Mateo. Entonces a Jesús se le fue presentado un endemoniado, ciego y mudo, y le curó, de suerte que el mudo hablaba y veía. Y toda la gente atónita decía: ¿no será este el hijo de David? Mas los fariseos, al oírlos, dijeron: este no expulsa a los demonios más que por Beelzebú, príncipe de los demonios. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. Si Satanás expulsa a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues va a subsistir su reino? Y si yo expulso los demonios por Beelzebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué quiere decir todo esto? En primer lugar, Jesús desafía a los fariseos usando la misma lógica de ellos. Si ellos atribuyen los exorcismos que sus discípulos, o sea, los discípulos de los fariseos, hacían en aquel entonces y que atribuían a un poder divino, entonces el mismo acto realizado por Jesús ahora lo atribuyen a Satanás. Están siendo falsos, inconsistentes e hipócritas. Cuando Jesús dice:
los hijos de ustedes o vuestros hijos se refiere a los exorcistas judíos que eran discípulos o asociados a los fariseos de la época, que practicaban exorcismos en nombre de Yahvé, o sea, el yo soy, y que los fariseos aceptaban como una acción divina y no como obra de Satanás. El mismo acto de expulsar demonios será el estándar de juicio sobre ellos. La lógica que usa Jesús se basa sobre la contradicción en términos de actos reales y comprobados. Si los exorcismos de los discípulos de los fariseos llegan del poder de Dios, como ellos creen, la acusación de que Jesús, haciendo lo mismo, opera por Belzebú, o sea, Satanás, es insostenible e inconsistente, o sea, falsa. La práctica de sus propios seguidores prueba que la expulsión de los demonios es obra de Dios, y por lo tanto la acusación de los fariseos contra Jesús es falsa y motivada por el miedo de que el pueblo reconozca a Jesús como el Mesías. Por lo tanto, si los exorcismos de Jesús fuesen de Belzebú, entonces los exorcismos que practicaban los fariseos y que aceptaban deben serlo también, lo cual para ellos era absurdo. Si los exorcismos que ellos practicaban son de Dios, como ellos creen, entonces el mismo acto realizado por Jesús debe serlo también. Al no querer aceptar esto y al atribuir la obra obvia del Espíritu de Dios a Satanás, los fariseos se demuestran una ceguera voluntaria que es condenada por su propia práctica y conocimiento. Así que la obra del exorcismo de Jesús se convierte en la prueba de que el reino de Dios realmente ha llegado y que Él es el Mesías, como ya la gente había empezado a entender. Y conclusión sobre esto. El rechazo de los fariseos se articuló como un ataque teológico. De hecho, en este pasaje de Mateo, los fariseos comenzaron a denigrar a Jesús cuando la gente empezó a percibirle como el hijo de David, o sea, el Mesías esperado. Si todos hubieran seguido a Jesús, los fariseos habrían perdido el control del pueblo en todos los sentidos, sobre todo en el sentido espiritual y también en el sentido de la conciencia. Para los fariseos, Jesús representaba un peligro para la autoridad religiosa y política de ellos. También la gratuidad de la popularidad de los milagros de curación y los exorcismos de Jesús representaban una seria competencia económica, ya que en aquel tiempo estos servicios se hacían pagar y caros. Por lo tanto, conclusión definitiva para el tiempo actual. Si una parte del clero católico actual continúa a tener dudas o, aún peor, a minimizar las apariciones de la Virgen María en Medjugorje, veo mucho parecido con el comportamiento farisaico e hipócrita en contra de Jesús del pasaje del Evangelio de Mateo que hemos leído y analizado. Y esto sería un gran error por parte del clero, porque los fariseos se convirtieron después en enemigos de Dios, porque rechazaron a su hijo unigénito y lo colgaron en una cruz. Así que es una grande responsabilidad también para el clero actual rechazar
a María y las apariciones de María. Yo espero que esto sirva para que muchos obispos y muchos sacerdotes piensen sobre esto y vean también muchas similitudes con la reacción de los fariseos cuando se encuentran delante de algo que no pueden controlar, porque Dios no se puede controlar, y tampoco María, que es su madre. Así que yo andaría con cuidado a continuar a rechazar las apariciones de María, porque como hemos visto también en Fátima, que no hemos escuchado a María, mirad ahora en qué causa estamos metidos precisamente por esto. Bueno, en este momento me llega la noticia que el gobierno francés ha caído otra vez y está arrastrando todos los países de la Unión que ya andan mal económicamente, políticamente, socialmente, ideológicamente, o sea, están haciendo un caos de cualquier cosa. Entonces el sistema político y económico europeo está por caer por completo. Hice yo un vídeo sobre esto hace 3 años, o muy probablemente 4, que estaba diciendo yo que la economía mundial, antes europea y después de todo el mundo, habría caído. Me parece que él había intitulado La caída de los dioses o algo parecido, sobre un sueño, llamámoslo sueño, que he hecho precisamente sobre esta temática. Y entonces me pregunto, ¿qué dijo a su tiempo San Juan Pablo II sobre Europa? Dijo: o Europa será cristiana o no será. A mí me parece que no será. Pero como que nadie escucha, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Orar. Solo hay que orar, porque de este ginepraio nos puede salvar solo Dios. Entonces oremos el Santo Rosario y oremos para que el Espíritu Santo de Dios ilumine a todos los representantes de gobiernos de Europa, que ilumine también al clero, para que el ego y el orgullo sean vencidos, que Satanás sea vencido, y que como los niños abrazan a su madre buena, que es María, también todos ellos se refugien en el abrazo de María, que nos guía desde Medjugorje. A Jesús por María. Reza del Santo Rosario.